los escucho, lo que se les ocurra. Este es un lugar respetuoso, ¿eh? ¿Qué se les puede ocurrir? ¿Podría repetir la pregunta, doctora? Como determinantes sociales de la enfermedad, aparte de la industria de la leche, por ejemplo, ¿qué otros se les podría ocurrir que influyan negativamente en la salud de una determinada población? Les puse el ejemplo de las sucedáneas de leche materna, ¿no? Que han logrado traspasar la barrera de la urbanización y llegar a áreas rurales. Y entonces las mujeres de áreas rurales también creen que la leche de lata es mucho mejor que la leche materna. En este sentido, ¿qué otro se les podría ocurrir que ha llegado a comunidades rurales y ya lo han adoptado como como algo no dañino, pues, para su salud? El refresco, por ejemplo. La industria del refresco es otra que ha logrado tener un determinante negativo en nuestra sociedad, ¿no? Si bien hay sociedades en donde la bebida no es el agua, sino elaboran productos a base del maíz, bebidas a base del maíz. Por ejemplo, en Tabasco se llama pozol. El pozol es una bebida que se hace con maíz, se pone a secar el maíz y después en un molino se muele junto con, puede ser con piloncillo, algunos otros lo preparan con canela y les queda una bebida refrescante y energética. El pozol en algunas comunidades ya se sustituyó por la famosa Coca-Cola, ¿no? Por ejemplo, y es un determinante negativo del estado de salud de una determinada comunidad. Entonces, todo esto nos va haciendo conocer en qué se mueve en cuanto a creencias, cómo se ha pues evolucionado de alguna manera toda la cosmovisión, ¿no? Que ya cada vez pues va siendo más occidental. Bueno, la antropología nació para estudiar culturas diferentes a la propia. Sin embargo, cada vez más antropólogos, sobre todo a partir del siglo XX, y con la intención de fortalecer las comunidades indígenas, han optado por desarrollar estudios más a fondo sobre las comunidades propias, ¿no? Entonces, analiza desde todas las perspectivas posibles, pues la organización social y busca explicar estructuras que giran en torno a la desigualdad social, ¿no? Originadas por distinciones de clase, etnia, género y, pues, por supuesto, nación, ¿no? Además, incursiona en el estudio de las migraciones internas e internacionales, las relaciones entre la cultura y el poder, la familia y sistemas de parentesco y el papel de los objetos de reproducción social, entre otros, ¿no? Entonces, como pueden ver, analizar la antropología y enfocarnos en la antropología médica, pues sí puede ser bastante fascinante. La que sigue, por favor. Dentro de las ramas se reconocen 4 principales: la antropología física o biológica, que estudia la evolución de la especie humana, la adaptación a diferentes entornos y la genética de las poblaciones. La antropología social y cultural, que analiza costumbres, mitos, creencias, sistemas económicos, políticos y la diversidad de culturas actuales y pasadas. La arqueológica, que reconstruye e interpreta culturas antiguas y sus formas de vida a través de análisis de restos materiales y herramientas. Y la lingüística,
que examina el lenguaje y cómo influye en la construcción de la cultura, de la identidad social y la percepción del mundo. La antropología médica, en un contexto más amplio, hoy día está mejor definida como una antropología de la salud. La que sigue, por favor. Entonces, aquí podemos ver un esquemita que abarca, ¿no? No es como ya se dividió en ramas la antropología y ya solamente nos enfocamos en una u otra rama. No, todas en general van interconectadas. Entonces, si vemos a la antropología desde un aspecto de orientación cultural, pues vamos a tener ahí ramas como la geología, la arqueología, el arte, la literatura, el derecho, sociología, además, ¿no? Si conjuntamos, por ejemplo, la orientación biológica, ¿no? Y el origen y la evolución del hombre junto con la cultura, pues ya nos da una antropología de la salud, ¿no? En la cual incluimos pues la anatomía, la fisiología, psicología, genética, serología y patología. ¿Alguien ha escuchado acerca de las variantes antropométricas de acuerdo a cada región del país? Ese término. No, ok, bueno, vamos a pensar en un tarahumara que no va a ser igual a un maya. ¿Quién es más alto? ¿Quién tiene mejor condición física incluso? ¿Tarahumaras? El tarahumara. Exactamente. Los mayas tienden a ser personas más bajitas y pues obviamente esto va a influir, ¿no? En todo el desarrollo de esa sociedad, porque no vamos a estar esperando una población con personas que midan arriba de 1,60, ¿no? Si ustedes han ido a la zona de la península de Yucatán, pues generalmente son personas bajitas, con unos rasgos físicos muy característicos. Si ustedes han ido a la zona norte, ¿no? Sobre todo, pues tener contacto, ¿no? Con las etnias, pues tienen otros rasgos totalmente diferentes. Y a esto se refiere la antropología de la salud. También eso es algo que tenemos que considerar y no solamente la cosmovisión, ¿no? Del proceso salud-enfermedad. La que sigue, por favor. Ok, entonces la antropología en salud es un campo emergente de la antropología social o cultural, fundamentado en la investigación y la producción de teorías sobre los procesos sociales y sus representaciones culturales en la salud, la enfermedad y las prácticas de atención o asistencia relacionadas con ella. Es muy clara la definición, entonces son procesos sociales, representaciones culturales en la salud y la enfermedad y las prácticas de atención o asistencia relacionada con ella. Me voy a enfocar casi siempre en los ejemplos de la partería porque pues es como la más representativa y la que la gran mayoría de nosotros de alguna manera conocemos, hemos leído o hemos tenido contacto. En este sentido, por ejemplo, en México, por allá de la década de los 50, en el Instituto Politécnico Nacional surge la Escuela de Medicina Rural, Escuela Nacional de Medicina Rural, la cual pretendía darle justamente este enfoque indigenista a la medicina y formar médicos que tuvieran esa capacidad de atender a estas comunidades desde su propia perspectiva del proceso salud y enfermedad y no solamente desde los fundamentos básicos de la medicina, ¿no? Entonces va surgiendo esta escuela en sus orígenes fue destinada para alumnos de comunidades indígenas y que ellos regresaran. Sin embargo, pues obviamente, no, como sucede también hoy día, y por eso el rezago en atención a la salud en zonas rurales,
pues todo el mundo quiere quedarse en las zonas urbanas, porque contamos con todo, porque tenemos hospitales, porque tenemos tecnología, porque tenemos innovación, porque existe la infraestructura. Pero más allá de esto, hay un estudio que nos habla sobre la negativa de nosotros mismos de atender a estas sociedades. No nos hemos abierto aún a entender que México es pluricultural y que debemos entender cada uno de los contextos en los que nos encontramos. Entonces, pues finalmente la Escuela Nacional de Medicina del Politécnico Nacional se quita el apellido de rural, más o menos por ahí de 1960, para quedar como la Escuela Nacional nada más de Medicina, ¿no? Estos son los inicios en México para darle voz a los pueblos indígenas, para entender que pertenecen, ¿no? Porque a veces para ustedes ya es como muy normal, ¿no? Hablar de que ellos existen, ¿no? Por muchas décadas fueron poblaciones olvidadas, fueron rezagadas muy alto. La mortalidad materna, a ustedes ya les tocó una época, les está tocando y espero que así siga, una época en donde la muerte materna en ningún lugar de este país debe existir. Entonces cada vez hay más protocolos de atención donde se busca identificar factores de riesgo, ¿no? Y poder convencer a estas mujeres en llevar un programa de atención médica. Por ponerles un ejemplo, la mayoría de ustedes yo creo que nacieron después de los 2000, si no me equivoco. El seguro popular tiene un origen, y me voy a enfocar un poquito en historia, tiene sus orígenes por ahí de la década de los 80, con los programas de solidaridad. En ese sexenio se crean estos programas en donde se le valida a la partera como tal, se le capacita y se le dota de todo aquel insumo que necesite para atender correctamente un parto. Pero además, por otro lado, a la población se le exigía tener un determinado número de consultas, un seguimiento, había una obligatoriedad en la aplicación de vacunas, tanto en los niños como en las mujeres embarazadas, y solo así, al cumplir con un carnet de manera completa, recibían un apoyo económico. Esto obviamente pues surge sí con fines políticos, ¿no? Eso es un tema muy importante en este país, la politización de la medicina. Pero sin embargo permitió mantener a la población vacunada y a la población materna en control adecuado, ¿no? Y solamente así se les daba un apoyo económico. Después viene el siguiente sexenio y los programas fueron cambiando de nombre. Pero eso dio lugar a la integración del famosísimo Seguro Popular. El Seguro Popular se adecuó a las poblaciones indígenas. Se adecuó para sus creencias, se adecuó para su lengua natal, ¿no? Se capacitó a toda una red de técnicos en atención médica para que pudieran identificar en las zonas más marginadas pues aquellos pacientes con datos de alarma y poderse canalizar a centros más especializados. Sin embargo, pues al acabarse el Seguro Popular, en la gran mayoría de comunidades se acaban estos técnicos de atención primaria y pues bueno, vuelven a dejar otra vez a esta población pues casi sin acceso a sistemas de salud. Todo eso lo pueden revisar en los orígenes del Seguro Popular. El padre es el doctor Julio Frank, ya no está en México, está en Los Ángeles, es director de una universidad allá, pero él es el padre fundador de este Seguro Popular. Entonces vamos viendo cómo desafortunadamente la politización ha llevado a dejar cada vez zonas con mayor marginalidad en materia de salud, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Pues volverlos a integrar, pero sobre todo nosotros integrarnos, ¿no? Y bueno, continuando, vemos que en el sector salud existe mayor comprensión sobre la necesidad de modificar estrategias en la prestación de los servicios.
ampliando el enfoque meramente biologicista hacia otros aspectos importantes en el mantenimiento o la pérdida de la salud, como el psicológico, el social, económico, cultural y todavía el de género. En este sentido, todavía hay una brecha importante entre la atención, sobre todo a las sociedades vulnerables. ¿Por qué me estoy metiendo un poquito ahí? Porque finalmente forman parte ya de un estudio de sociología y antropología médica, ¿no? Todo este tema de los derechos de las comunidades me perdonarán, pero no me sé todos los nombres, ¿no? Todas las letras, pero son derechos que aún no son reconocidos. Entonces, todavía sigue siendo un tema en muchas instituciones de salud, cómo atenderlos, cómo hablarles, cómo orientarlos. Entonces, tenemos que ir incorporándolos a el sistema de salud y nosotros, repito, adecuarnos también a ellos. La que sigue. Ok, entonces la salud social, ¿no? Pues elabora programas específicos instrumentados primordialmente en zonas rurales y marginadas, ¿no? Aquellas comunidades indígenas en donde se requiere congruencia entre la actividad médica y las necesidades de las poblaciones atendidas, ¿no? Un ejemplo es la presencia de la medicina intercultural en el ámbito de la salud nacional. ¿Qué se les puede venir a la cabeza en esta medicina intercultural? Pónganme un ejemplo. Que no salgan las parteras. Ayer se los comentaba así como muy rapidito, pero es un ejemplo sumamente valioso hoy día. Todavía muchas sociedades los usan. ¿Podría ser como lo de la herbolaria? Exacto, exactamente. La herbolaria tiene un fuerte arraigo en nuestro país, más que en ningún otro. México es un país sumamente rico en infusiones, en hierbas curativas. Ayer les hablaba yo, ¿no? Por ser pediatra, ¿no? De las infusiones que se usan de hierbabuena, incluso llegan a dar el epazote. Lo que sí ya está pues realmente prohibido, incluso por COFEPRIS, es el uso del té anís estrella. Este té anís estrella se usaba muchísimo para disminuir los cólicos en el lactante. Sin embargo, así como los medicamentos, tienen que dosificarse. El problema es que al traspasar esta creencia y no tener un fundamento científico como tal, pues ¿qué pasaba? Que a veces las infusiones se elaboraban con una dosis pues mucho más alta, ¿no? Con esta, si alguien ha visto cómo es la flor de anís estrella, entonces pues a lo mejor ponían 3, 4 florecitas de más y eso bastaba para ocasionar un daño a la salud. Entonces sí está prohibida su venta, normalmente era inocuo, pero pues al detectarse casos de enterocolitis necrosante, pues se suspendió, ¿no? Porque se empezó a notar que en muchas comunidades rurales, pues estos bebés, sobre todo en el periodo de recién nacido, llegaban a fallecer. Entonces, la relación causa-efecto, pues apuntó hacia el té anís estrella, ¿no? Por ejemplo, ese. ¿Alguien sabe qué infusión, qué té es el que ayuda a los abortos en este contexto sociocultural? ¿De ruda? No,
No. La ruda sí, pero sí con otro. Sí, perdón, no es el no. Es sí más otro. Regaliz, ¿no, Doc? Ajá, sí. Entonces, vaya, tenemos para todas las enfermedades, ¿no? Incluso, hay frutos que también se usan para disminuir la carga de gravedad de alguna enfermedad. Por ejemplo, la hipertensión voy a poner mejor el ejemplo de la diabetes, que se usa para controlar la diabetes, que incluso México lo exporta a Japón, porque Japón sí vio que había un control de la enfermedad, y además tiene muchas otras propiedades. El nopal. El nopal tiene la propiedad de disminuir los niveles de glucosa en sangre, de favorecer el metabolismo lipídico, y pues esto hace que se controle glucosa y se controle la presión arterial. Entonces, sí, dime. ¿Alguien quería participar? Creo que no, doctora. Ok. Bueno. Entonces, pues ya teniendo, ¿no?, estas bases en cuanto a por qué México debe de voltear a ver, ¿no?, desde el punto de vista humanista, ¿no? Porque ¿cuáles son los valores principales que debe tener un médico para el ejercicio de la profesión? Yo creo que se los han de haber comentado, ¿no? Y fortalecerlos a lo largo de nuestra formación médica. Uno de ellos, pues, es el amplio sentido del humanismo. ¿Qué otro? Honestidad, ¿o no? Algo así. Ajá, por supuesto. ¿Qué otro? Responsabilidad. También. Y no porque uno sea más importante que otro, pero hay uno en especial que si nosotros no lo desarrollamos, la gente nos percibe justamente en este momento histórico de la disrupción de la relación médico-paciente. ¿Empatía? Creo que la empatía. Exacto. La empatía, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo a veces ser empáticos, nos cuesta trabajo entender cómo una familia padece la enfermedad de alguno de sus miembros, de la defunción de algún familiar, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que girar esos valores hacia todo nuestro actuar médico desde que estamos chiquitos, ¿no? Desde que nos estamos formando. Entonces, desarrollar estos valores a lo largo de toda nuestra carrera y de nuestra formación, pues nos va a permitir entender cómo es que podemos dirigirnos, podemos escuchar. Los médicos a veces no escuchamos. Y en esta relación médico-paciente, ya a lo largo de todos estos años que yo tengo como pediatra, lo que he visto es que tenemos nosotros que asumir que nosotros tenemos el poder, porque nosotros tenemos el conocimiento, ¿no? Ellos llegan y ponen sus vidas o las vidas de sus familiares en nuestras manos. En ese contexto, nosotros tenemos el poder del conocimiento, pero también debemos de desarrollar habilidades. La habilidad de la comunicación efectiva, la comunicación asertiva, la comunicación empática.
Voy a hablar un poco, porque ese es el contexto en el cual más me he desarrollado, ¿no? Que es el de lactancia materna. Soy una apasionada de la lactancia. Y muchas veces nosotros en estos programas nos enfocamos en querer corregir a una mamá, en decirle, no, así no está bien, no, eso que está haciendo está mal, no, porque así no se da la leche materna. Y entonces, ¿qué empezamos a generar cuando nosotros nos ponemos en un papel autoritario? En la otra persona vamos generando esta falta de confianza, esta intimidación, que obviamente va a deteriorar la relación entre médico y paciente, y entre familia y médico. A ustedes les va a tocar ya una medicina más abierta, más enfocada en la atención al paciente y también en sus familias. Dentro de los procesos de certificación de hospitales, estos dos aspectos ya son tomados en cuenta para poder certificar a un hospital. Y entonces, cuando nosotros hablamos desde la prohibición, se va cerrando esta comunicación, porque nos negamos a escuchar y a entender el contexto de estos pacientes. Entonces, yo que he visto a lo largo de estos años en lactancia materna, cuando uno dice, así no, lo está haciendo mal, las mujeres se sienten intimidadas, se sienten ofendidas, se sienten agredidas, y entonces esto va dificultando que nosotros nos podamos integrar a ese contexto de aprendizaje de la leche, de la lactancia materna. ¿Qué sería lo más adecuado? Pues decirle, para empezar, ¿este es su primer bebé al cual está lactando? ¿Sí o no? ¿El anterior tuvo lactancia materna? ¿Sí o no? Y nosotros a partir de ahí ir integrando nuestro pensamiento para poder entonces enfocar los esfuerzos de manera correcta para que esta mujer, hablando en lactancia, pues pueda lactar de manera exitosa a su bebé, ¿no? Entonces, adquirir las habilidades de comunicación también es importante en la formación de nosotros como médicos, y leer de repente, ¿no?, cómo mejorar esa comunicación efectiva. Todos los problemas de la relación médico-paciente vienen por esta falta en los canales de comunicación y la poca empatía. Me voy a meter un poquito con la CONAMED, ¿no? En la CONAMED hay muchos cursos, ¿no? Ya, y si pueden ir tomando algunos, estaría muy padre, porque bueno, pues esto les va a ir abriendo el camino hacia todo su futuro médico, que hablan sobre la relación médico-paciente y cómo mantenerla y cómo conservarla. Y el primero es el respeto a la ideología del paciente, ¿no?, sobre su enfermedad. Hacerlo comprender realmente el proceso. A veces cuesta mucho trabajo, porque obviamente viene el determinante de la educación, el determinante de experiencias previas. Si algún familiar o algún conocido tuvo la misma enfermedad, pues traen esa experiencia. Entonces, quitar a veces todo ese contexto nos cuesta un poco de trabajo. Pero en la medida en que nosotros fortalezcamos estas habilidades de comunicación, pues nos va a ir mucho mejor, ¿no? Entonces, en la CONAMED se habla de que muchas de las ocasiones lo único que quieren escuchar los familiares o el paciente es que reconozcamos que no hablamos de la mejor manera, que no actuamos de la mejor manera, y ahí pararíamos un conflicto. Sin embargo, nos encanta echarle más conflicto porque nosotros en esta relación médico-paciente, repito, tenemos el poder. Y por lo tanto nos cuesta a veces mucho trabajo bajarnos de ese pedestal y poder entenderlos, ¿no? Entonces, váyanse empapando cuando puedan y su carga académica se los permita sobre estos temas, ¿no? Porque también son muy importantes. Y pues sí, también para eso es esta materia, ¿no? Y bueno, pues continuando con la presentación, si me pasas, ¿esa es la última?
Sí, creo que sí, ¿no? Sí, doctora. Sí, bueno, pues la antropología, pues lo que les hablaba desde un principio, ¿no? Se distingue por su énfasis en los determinantes sociales del proceso salud-enfermedad, mediante el estudio de la correlación entre las tendencias epidemiológicas y las desigualdades estructurales a fin de exponer las causas sociales fundamentales de eventos de salud pública, incluidos discriminación, estigma y pobreza. Si ustedes han revisado ya, por ejemplo, clases, por ejemplo, de epidemiología, no sé si ya llevaron esa materia, o de infectología o algo así, ustedes pueden ver que México ha cambiado mucho su epidemiología en cuanto a enfermedades infecciosas. Ya no hemos tenido, por ejemplo, muertes o han disminuido más bien las muertes por deshidratación secundaria a enfermedad diarreica aguda, ¿no? ¿Por qué? Pues por todas estas campañas que ya también platicábamos ayer sobre la rehidratación oral. Los cuidados de infecciones respiratorias agudas, pues también son importantes a nivel de comunicación masiva. Y ahora, por ejemplo, hablándoles de la población pediátrica, pues ya no se nos enferman los niños tan de menores de 5 años de enfermedades diarreicas, ni de infecciones respiratorias agudas que los lleven a la muerte. Ahora, este contexto sociodemográfico, pues ha cambiado, ¿no? Entonces tenemos que irnos adaptando a todos estos cambios. Ahora ya no tenemos niños desnutridos en la mayoría de las zonas urbanas, ya lo que tenemos son niños con sobrepeso y obesidad. Entonces, también los programas académicos deben de ir cambiando. En cuanto a la población adulta, pues también, ¿no? Ya es diferente, ya hoy día tenemos el cáncer como una de las principales causas de muerte en nuestro país y también tenemos que irnos contextualizando en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda, sobre todo con los procesos de evaluación, con los trabajos que les pedí? Yo sí. No, doctora. Bueno, seguro. Digo, esta materia, les repito, yo sé que no le van a dar el peso, porque yo cuando la cursé también, ¿no? En mis años se llamaba Historia de la Medicina. Y la cursábamos en el antiguo Palacio de Medicina de la UNAM, ahí en el centro. Entonces, de Ciudad Universitaria nos teníamos que ir hasta el centro a tomar esta clase. Cuando puedan, no se los quiero dejar de tarea, porque obviamente transitar por el centro es medio complicado ya. Pero cuando puedan, dense una vuelta en el antiguo Palacio de Medicina. Es una joya arquitectónica, es muy nutritivo todas las exposiciones que tiene montadas casi siempre sobre la herbolaria, sobre la medicina tradicional mexicana, y esto nos va adentrando en este mundo tan bonito de nuestro contexto cultural mexicano. ¿Vale? Si van, me cuentan qué significó para ustedes, ¿no? Desde el punto de vista personal y como futuros médicos que van a ser. Sí, doctora. ¿Vale? Sí, doc. Bueno, pues gracias a ustedes y nuevamente una disculpa. No quiero usar ese pretexto, ¿no? Todo el tiempo, pero sí me está costando mucho adecuarme con los horarios. De hecho, voy a hablar con Pau para ver si nos podemos adecuar a la mañana. No sé si ustedes tengan complicaciones para la mañana y meternos por ahí las clasecitas, a lo mejor alguna hora, ¿no? Matutina, por favor, porque sí de repente reorganizar mis quehaceres pediátricos me está costando un poquito de trabajo, ¿vale? La verdad no creo que podamos, doc, porque lo que pasa es que también tenemos, anatopato en la mañana y luego nos tenemos que ir. Muchos son de Toluca, entonces se mueven, pues, en ese transcurso. Ya, ok. Bueno, pues voy a procurar esta semana ya mover toda mi agenda
sobre todo en mis consultas, para que ya no haya estos contratiempos, se los prometo, ¿sale? Y ya tomamos regular las clases. Por lo pronto sí nos vemos el viernes en el horario establecido y vayan leyendo, por favor. Es un tema, les repito, que puede ser así como que la materia del relleno que a fuerzas tengo que cursar, pero si ustedes le meten un poquito de pasión, un poquito de interés, se vuelve, bueno, una materia súper, súper bonita, ¿vale? Sí, Doc, gracias. No, hombre, gracias a ustedes y que tengan linda tarde.